Hola chicos, bueno pues hoy vamos a empezar con una nueva religión que aparece en el Imperio Romano, que es la hebrea, ¿vale? Los hebreos son el pueblo de la Biblia, pues están aquí en la región de Próximo Oriente, en Próximo Oriente, aquí. Eh, bueno, fueron un pueblo que su fundador fue Abraham. Fue la primera persona que creyó en la existencia de Dios, de un Dios, eh, y fue el primero al que le creyó. Ahí vemos a Abraham, que Dios le dijo que sacrificara a su hijo, y al final, pues, una vez que vio que Dios le hizo caso, pues ya no, ya Dios le dijo que no lo matara, que era para ver su confianza, ¿no? Pues fue el primero que creyó en Dios, uno de sus nietos, Jacob, pues tuvo 12 hijos y de ahí nacieron las 12 tribus de Israel, ¿vale? Es un país muy antiguo, es un país muy antiguo, con los esclavos, con los egipcios, perdón, ya ellos fueron esclavos de los egipcios, en época de los egipcios, y pues Moisés, como vemos ahí en la fotografía, pues fue fue el que lo sacó de la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, y lo vemos pues abriendo las aguas con la ayuda de Dios. Eh, pues los salvó llevándolos a la tierra prometida, al reino de Judea, ¿no? Como os he comentado, está aquí en esta zona, el Próximo Oriente. Toda esta zona de Galilea, Perea, Judea, pues toda esta zona va a ser la tierra prometida, a que los griegos las van a llamar Palestina, que significa en griego tierra de filisteos, ¿vale? En la costa oriental mediterránea, ¿vale? Los hebreos o judíos, que son los habitantes de esta zona, van a ser, van a creer como igual que Abraham, igual que todos sus antepasados, en Dios, en un solo Dios, ¿vale? Va a ser una religión monoteísta. Ellos van a estar rodeados frente a los griegos, que creen en multitud de dioses. Ahí vemos el Olimpo de los dioses griegos, con cada una de las sus divinidades, el dios del amor, la diosa de la guerra, la diosa de la sabiduría. Incluso los egipcios, también ellos están rodeados de los egipcios, que son politeístas también, muchos dioses, el dios de la muerte, la diosa de la naturaleza, de los animales. Los romanos, también ellos están rodeados de los romanos, que los van a invadir, los romanos los van a conquistar. Tienen también su Olimpo, Júpiter, vemos a Júpiter, Ceres, Neptuno, Vulcano, Minerva, ¿vale? Ellos solo van a creer en un solo Dios, así, ¿ves? Ellos van a creer en un solo Dios, ya ves. Es una religión monoteísta que solo cree en un Dios, que es el Dios que nos crea a todos, el Dios creador, ¿vale? Que además creen en la existencia de un Mesías salvador de la humanidad, que ese Dios nos va a traer a un Mesías salvador de los pecados de la humanidad, ¿vale? Su libro sagrado, ¿cuál es? La Santa Biblia. La Santa Biblia, pero el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no, porque ellos no van a creer en que ese Mesías Salvador sea Jesucristo, Jesús. Entonces ellos tienen el libro, el Antiguo Testamento, la Biblia, ¿vale? Que habla pues desde sus orígenes hasta toda la historia de los judíos, cómo Yahvé, Dios les ha ayudado, les promete la tierra prometida, los ayuda, hasta antes de la aparición de Jesús. Cuando aparece Jesús ya ellos no siguen esa historia, ¿vale? Ahí vemos una página desde el Génesis, desde la creación de la tierra, hasta, pues ya he dicho, justo antes de la aparición de Jesucristo. También ellos se rigen por los 10 mandamientos, también nosotros nos regimos por ellos, como son, pues ahí vemos algunos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no matarás, no cometerás adulterio. Son los 10 mandamientos, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que en el siglo I, aquí vemos a Judea va a ser conquistada por los romanos, ¿vale? Va a ser conquistada por los romanos y se va a convertir en una provincia romana más. ¿Os acordasteis que el Imperio Romano estaba dividido en provincias? Aquí vemos la Hispania, la Galia, Italia,
la Dacia, Asia, Cirenaica y Judea, donde están los judíos que creen en un solo Dios. Aquí vemos Egipto, que creen en muchos dioses, todas estas, incluso los romanos creían en muchos dioses, los griegos con sus dioses, todo. Esta región aquí va a empezar a creer en un solo Dios, como he dicho, el Dios en un solo Dios, ¿vale? Incluso la llegada de un Mesías, pero que no creen que fuera Jesús, ¿vale? Entonces, aquí en el año 1, en el año 1 va a nacer, en el año 1 del siglo 1, va a nacer Jesucristo, ¿vale? Su madre María y José, en un portal en Belén, ¿vale? Él va a ser el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que viene al mundo, pues, como los judíos pensaban, pero ellos no lo creen. Va a venir, según dicen ellos, van a venir al mundo para salvarnos. A los 30 años se va a proclamar como el Hijo de Dios. El Espíritu Santo va a entrar sobre él. Aquí vemos a San Juan Bautista, que lo bautiza. Y entonces, pues a los 30 años se proclama Hijo de Dios y va a ir llevando la palabra de Dios, de amor, de respeto, de perdón, ¿vale? Sus seguidores le van a llamar el Mesías, el Salvador, ¿vale? Se va a reunir de seguidores, como hemos dicho, anunciando la palabra, va a ir anunciando la palabra por toda Judea la palabra de Dios, de perdón, de amor. Se va a rodear de 12 discípulos, va a escoger, a pesar de llevar mucha gente, incluso mujeres también, porque claro, y se va a rodear de 12 discípulos, ¿vale? Que van a ayudarle a llevar la palabra. Sin embargo, los judíos no lo atacan y lo consideran un impostor a pesar de esperar al Mesías y de los milagros que hacía Jesús, que resucitaba muertos. No creyeron que fuese el Hijo de Dios, porque ellos decían que cómo una persona podía ser el Hijo de Dios, que venía de Galilea, que de allí no valía nada, lo criticaban, ¿vale? Y lo van a acusar de propagar una doctrina falsa. Lo van a acusar de una doctrina falsa contra los romanos y a los 33 años lo van a llevar a un juicio los sumos sacerdotes, ¿vale? Aquí vemos cómo lo están acusando. Este se raja la camisa porque ha dicho que sí, que es el Hijo de Dios. Entonces, pues lo van a llevar a juicio, lo van a detener y el gobernador romano, el pretor, el que dirigía la provincia de Judea, igual como había cada uno en cada una de las provincias, el pretor de Judea, Poncio Pilatos, lo va a acusar y lo va a crucificar y lo van a matar y lo van a crucificar en la cruz porque no lo creían ellos, ¿vale? Sus seguidores, sin embargo, lo verán resucitado al tercer día. Dicen que lo verán resucitado al tercer día. Aquí veo a María Magdalena aunque no lo reconoce, lo ve. Las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de Jesús las enseñanzas de Jesús van a ser la base de la religión cristiana. Se va a extender rápidamente, aquí vemos todo el Imperio Romano, y se va a extender rápidamente por todo el Imperio Romano, ¿vale? Se va a extender por todo el Imperio Romano las enseñanzas, ¿no? La base de la religión cristiana, que son el perdón, perdonarnos unos a otros y amarnos, ¿no? ¿Vale? Los primeros seguidores de Jesús, pues se van a organizar en pequeñas comunidades. Ahí vemos una pequeña comunidad y como un pequeño... el que organiza la pequeña comunidad, pues habla sobre Jesús y ellos lo oyen. Aquí vemos otra comunidad. Van a formar la iglesia, las primeras iglesias, que significan reunión de todos los cristianos, ¿vale? Un responsable de cada comunidad, elegido por la comunidad, se va a denominar el obispo. Este es el obispo, aquí está el obispo, este es el obispo, que es el que lo dirige y es elegido por cada uno de las comunidades, ¿vale? El principal, con el tiempo, una vez que pase con el tiempo, el principal obispo de todos va a ser el obispo de Roma. Este es el de la actualidad, pero en la época de los romanos, en el siglo I, pues será el obispo de Roma.
Las creencias de Jesús. Jesús difundió sus creencias en vida, ¿vale? Pero se quedaron recogidos en los evangelios, escrito por cuatro de sus seguidores, Mateo, Juan, Marcos y Lucas. Cada uno de su seña, cada uno va a estar identificado en los libros por se llama tetramorfo, cuatro formas, ¿vale? Mateo va a estar representado por un ángel, Juan por un águila, Marcos por un león y Lucas por un toro. Eso es el tetramorfo, ¿vale? La religión de Jesús va a tener un carácter universal, a diferencia de los judíos, que era el pueblo elegido, y ellos eran solo los que ellos creían que Dios había escogido. Pues la religión de Jesús va a ser de carácter universal. No está limitada a los judíos, es decir, sirve a todo el mundo. A todo el mundo. Está basada en el amor a Dios, al prójimo, el amor al prójimo, a las personas, en perdonar también a las personas que nos hacen daño, y no estar pegados tanto a los bienes terrenales, a las materiales, sino en amarnos unos a otros, ¿vale? Ahora hemos pasado a analizar la nueva religión y ahora vamos a analizar por qué cayó el Imperio Romano, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo una civilización que comenzó hace 1000 años, en el 700 a.C., si os acordáis, con Rómulo y Remo, 1000 años, que conquistó un amplio territorio, expandió su cultura por todo el mundo, expandió toda su cultura, toda su civilización, las ciudades, la cultura, el arte. Aquí vemos otra ciudad impresionante. ¿Cómo pudo expandir? ¿Cómo pudo ocurrir? Vean, que todo esto va a entrar en una grave crisis. ¿El qué? ¿Qué ocurrió para que pasara esta grave crisis? Pues mira, aquí vemos la frontera. ¿Os acordáis las fronteras que separaban el Imperio Romano de los bárbaros, de los pueblos germánicos o bárbaros? Aquí vemos los germanos y aquí el Imperio Romano. Está la frontera, el limes, se denomina el limes. El limes, pues, la frontera empezaron a resquebrajarse, ¿vale? Los pueblos que vivían más aquí, como hemos dicho, los germanos, pues empiezan ya a entrar y a destruir ciudades. Les cuesta mucho trabajo mantener la frontera y algunos empiezan a destruir ciudades, ¿vale? ¿Qué más? Pues falta de recursos económicos. Otra causa, falta de recursos económicos. El imperio ya va a llegar a su máxima extensión y ya no va a conquistar más. Entonces, al no conquistar más, hay una falta de esclavos, porque los esclavos se conseguían con las conquistas. Conquistaban gente, metían a gente y los esclavizaban. Entonces ya no pueden hacer más esclavos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los esclavos son la base de la economía romana. Eran los que trabajaban en la casa, eran los que trabajaban en el campo. Era una sociedad esclavista. Los esclavos eran los que hacían la mayoría de los trabajos. Entonces eso va a producir un descenso en la producción agrícola y la minería. La agricultura y la minería, ¿vale? Además, los ataques de estos pueblos bárbaros. Mira, aquí vemos los límites, el lime, las fronteras que antes hemos mencionado, las fronteras que los bárbaros van a atacar esas fronteras, van a destruir muchas ciudades y además esto va a dificultar, para la economía también, va a hacer que, vemos ahí los romanos que están imposibilitados ante algunos están intentando defender las fronteras, pero no pueden porque los bárbaros con los pueblos hermanos pues son muy fuertes y entonces pues algunos entran y atacan a las ciudades. ¿Qué va a ocurrir? Que estas vías, las vías de comunicación que vimos en el tema, en la parte anterior del tema, todas estas vías de comunicación ante los ataques de los bárbaros, pues se van a dificultar, pues, y va a paralizar el comercio. Las ciudades no pueden comerciar porque muchas partes, pues, están saqueadas por los bárbaros. ¿Y qué va a pasar? Que va a hacer difícil el comercio, va a dificultar la recaudación de impuestos, ya no van a llegar los impuestos tan rápido y además pues disminuye incluso hasta para pagar al ejército. Le va a costar trabajo incluso pagar al ejército. ¿Por qué? Porque la recaudación de impuestos disminuye, ¿vale?
¿Qué ocurre? Que el imperio se va a hacer más pobre, el imperio se va a hacer más pobre porque no hay suficientes recursos con los impuestos, la agricultura disminuye, el poder del emperador va a disminuir también, la autoridad imperial. Y entonces, pues, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber revueltas y asesinatos de los emperadores. Los jefes militares de cada una, perdón, los jefes militares de cada una de las regiones, pues van a luchar por obtener el poder. Apoyados con su ejército, van a decir, bueno, pues yo me quiero hacer emperador y voy a luchar para ser emperador. Entonces se pelean entre ellos para hacerse emperador. ¿Vale? ¿Quiénes eran estos pueblos germánicos? Pues eran unos pueblos, como estamos diciendo, que vivían más allá del Lime. Era un pueblo que no tenía escritura, no edificaban ciudades, no vivían y no usaban tampoco monedas, era una cultura diferente a la romana, eran seminómadas, es decir, y con una agricultura y ganadería primitiva, seminómadas, es decir, que no vivían siempre en un mismo sitio, sino que se asentaban en una zona y durante un tiempo se asentaban en esa zona y posteriormente la abandonaban y se iban a otra, ¿vale? Con una agricultura pinaria. Estaban organizados en familias, ¿vale? Cuñados, sobrinos, primos, tíos, abuelos, de varias familias, ¿vale? Y esas varias familias formaban un clan. A lo mejor 10 familias formaban un clan. Podían llegar a lo mejor a 500 personas de varias familias, y los jefes de la familia elegían al jefe, que era el designado monarca, ¿vale? Otro apartado es el cristianismo con la caída del Imperio Romano. El cristianismo en el siglo I y en el siglo III, los cristianos, como ya hemos comentado, que aparecen a partir del siglo I y se extienden, pero al principio van a ser acusados de no seguir el culto imperial. ¿Os acordabais que no había un culto al emperador, que había que seguir un culto al emperador, adorar al emperador, a otros dioses? Y ellos pues son acusados de no seguir el culto imperial ni adorar a los dioses, sino que ellos adoraban a Jesús. Entonces pues, fueron perseguidos, muchos se tuvieron que esconder y muchos fueron torturados. Ahí vemos cómo lo llevaban al circo para que se lo comieran los leones. Aquí otra imagen donde iban y la gente pues se divertía viendo a los cristianos cómo los torturaban, y a estos cristianos que fueron asesinados, torturados, se les denomina mártires porque murieron porque creyeron en Jesús, murieron por sus creencias en Jesús. Mártires. Sin embargo, en el siglo III, ante la grave crisis económica que hemos dicho antes, pues, y social, pues se veía que los dioses no servían a esto, no servían para nada, no valían. Entonces la gente comenzaba a valorar pues los valores cristianos basados en el amor, el respeto, el perdón de los pecados, y esto se extendió por todo el imperio. Comenzaron pues a oír a las personas que hablaban de Jesús, y entonces pues ante la crisis pues mucha gente pues empezó a creer, hasta tal punto que en el año 313, pues el emperador Constantino, pues no tuvo más que él se hizo cristiano, y mediante un edicto, el edicto de Milán, pues ya pues el cristianismo lo aceptó como una religión más, ¿vale? Incluso ya después, al final incluso de este siglo, otro emperador, el emperador Teodosio, pues va a declarar ya la religión cristiana como la religión oficial, y va a acabar ya el culto a los dioses, otros dioses, el dios del amor, el dios de la guerra, que va a perseguir, pero la religión oficial, la verdadera del imperio, a partir de Teodosio, va a ser el cristianismo. Este mismo Teodosio, en el año 395, ante la dificultad que hemos visto con todas las invasiones de los pueblos germánicos y las dificultades económicas, en el año 395, ahí vemos el Imperio Romano con su frontera. ¿Qué va a hacer Teodosio? Vean el cambio. ¡Ping! Vean para atrás y vean para adelante. Va a dividir el imperio en el 395 para facilitar su defensa. Como lo estaban atacando tanto, pues van a dividir el imperio entre sus dos hijos. Imperio de Occidente, con su capital en Roma, y el Imperio de Oriente con su capital en Constantinopla. El Imperio de Occidente, pues se lo va a dar a su hijo Honorio, y el Imperio de Oriente para su hijo Arcadio.
Esto va a permitir pues, que se haya una mejor administración, una mejor organización. A ser más pequeñito, pues se organiza mejor, se puede organizar mejor. Arcadio se decide por esta parte, se organiza esta zona y Honorio defiende y esta zona. Así va a permitir mejor pues, la defensa del imperio. Esta zona de Oriente se va a denominar también bizantino, imperio bizantino. Sin embargo, ¿qué ocurre? Esto va a ser imposible ya en el siglo V. En el siglo V esto ya se desborda y es imposible. Los pueblos hermanos van a traspasar la frontera, en el siglo V ya van a traspasar la frontera, el limes del imperio, y van a entrar pues en el imperio romano, cual sobre todo van a entrar en el imperio romano de Occidente, que es mucho más, es más pobre. El imperio romano de Oriente está más poblado, hay más gente y es mucho más rico. Entonces vean las flechas cómo atacan. Aquí este entra, pero después sale. Los godos van a atacar sobre todo a Occidente, que hay menos población y es más pobre. Entonces se deciden sobre todo a atacar el imperio de Occidente. Estos reinos van a estar, van a entrar en el imperio y se van a asentar incluso, van a asentar sus reinos, sus propios reinos independientes, los burgundios, los alanos, los francos, se van a asentar en la zona del Imperio Romano de Occidente. Va a desaparecer ya el Imperio Romano de Occidente, desaparece a partir del siglo V y ya pues se van a crear reinos independientes. Ya, incluso en el año 476, el jefe bárbaro Odoacro pues va a destituir al último emperador romano, que se va a llamar Rómulo Augusto. Con lo que muchos historiadores pues, consideran que a partir de ahora esta zona, el Imperio Romano de Oriente se va a permanecer durante un tiempo más, pero el Imperio Romano de Occidente va a desaparecer y van a aparecer los diferentes reinos como los suevos, alanos, visigodos, como os he comentado, ¿vale? Y muchos historiadores ya a partir de ahora creen creen que vamos a entrar en otra etapa. Al desaparecer el Imperio Romano de Occidente, vamos a entrar ya en la Edad Media. Ya no hay un imperio total, globalizado como estaba antes, sino que aparecen diferentes reinos, cada uno independiente, y ahora entramos en la Edad Media. Bueno, chicos, y con esto pues hemos terminado la parte de la nueva religión del cristianismo y por qué se produjo el fin del Imperio Romano. Ya con esto hemos terminado el tema y bueno, haced las actividades que os he mandado y ya pues la próxima vez vamos a hacer actividades de repaso, que os voy a mandar actividades de repaso y ya nos adentraremos próximamente, pronto ya, en un nuevo tema que se va a llamar el legado de la antigüedad, ¿vale? Porque llamamos clásica la cultura que nos legaron los Grecia y Roma, ¿vale?